Buenas tardes con todos. Hoy vamos a enseñarles cómo manejar nuestras emociones. Y vamos a comenzar enseñándoles qué son las emociones. La definición de las emociones. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que expresa nuestro cuerpo, de acuerdo a las situaciones en las que nos encontramos. Estas situaciones hacen que nuestro cuerpo tome una función adaptativa. Es por ello que las emociones son esa forma adaptativa de nuestro cuerpo frente a las situaciones en las cuales nosotros nos estamos desenvolviendo o están transcurriendo de acuerdo a nuestra vida, situación y entorno y contexto. Ahora ya sabemos qué son las emociones. ¿Y ustedes creen que todos sentimos las mismas emociones? No, ¿cierto? Porque las emociones son propias de cada persona, ya sea individual o dependiendo de las experiencias que hayamos tenido. Hay emociones que ya nacemos con ellas y hay otras emociones que las adquirimos de acuerdo al entorno donde nos encontramos, ya sea en el colegio, ya sea con los amigos o ya sea con la familia. Las emociones que nosotros adquirimos puede ser, ejemplo, el miedo y la ira. Depende a las experiencias que hayamos vivido. Pero eso sí, no existen emociones ni buenas ni malas. Existen emociones positivas y negativas y podemos mejorar o podemos cambiar estas emociones. Ahora vamos a ver la importancia de estas emociones. La importancia de las emociones. Las emociones son muy importantes porque nos ayudan a afrontar y a asumir las experiencias como también los desafíos que suceden durante el transcurso de nuestra vida. Estos nos brindan muchos beneficios. Entre los primeros que podemos mencionar, tenemos el beneficio de tener la oportunidad de poder comunicarnos y expresar lo que sentimos hacia los demás. Como segundo beneficio que podemos encontrar en cuanto al conocimiento de las emociones y al sentir estas emociones, son el hecho de que podemos aprender a conocer nuestros gustos y lo que nos agrada. Lo que nos agrada y lo que nos desagrada. Estas emociones nos ayudan a entender esa parte muy importante. Y bien, como se les mencionaba, esas son las emociones positivas. El problema que existe en cuanto al conocimiento de nuestras emociones es que a veces no son muy positivas. Y cabe preguntarse de dónde vienen estas emociones que no son positivas. Como hemos visto sobre la importancia de las emociones, también tenemos las emociones negativas.
¿Y por qué son importantes estas emociones negativas? Son importantes ya que, por ejemplo, tenemos la emoción del miedo. Es una emoción negativa. ¿Pero qué nos avisa el miedo? Que estamos en peligro o que algo está sucediendo. Entonces, ¿qué nos permite hacer con el miedo? Nos permite enfrentarlo o quizás huir. Podemos ver que con esta emoción podemos salvar nuestras vidas, porque si no, podríamos poner en peligro nuestras vidas. Entonces, con esto podemos decir que todas las emociones son necesarias. Ahora, las emociones van de acuerdo a los sucesos que estamos viviendo, ya también sea las experiencias que hemos tenido anteriormente, o sea, lo que estamos viviendo en el momento, las cosas que estamos quizás pasando. Todas las emociones, como les decía, son necesarias. Ahora conozcamos cuáles son estas emociones. Estas emociones son en su variedad muy interesantes de conocer, como podemos nombrar a la alegría, el amor, la sabiduría, la libertad, el bienestar, la fuerza interna, la creatividad, el coraje y la esperanza, el pesimismo, la decepción, la preocupación, el enojo, el odio, la inseguridad, el miedo, la tristeza, la culpabilidad, la desesperación, la depresión, la derrota. Dentro de todo este listado que se les ha mencionado encontramos esas emociones tanto positivas como también negativas. Ahora que ya conocemos los tipos de emociones, vemos que hay demasiadas emociones que podemos tener, pero ¿sabemos cuáles son necesarias o para qué nos ayudan estas emociones? Ahora les voy a comentar que tenemos 5 emociones básicas. ¿Y cuáles son estas 5 emociones básicas? Comenzamos con la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Es una pena, soledad, pensamiento de la pérdida de algo, o quizás alguien nos ha decepcionado. Pero ¿cuál es su función de esa tristeza? Pedir ayuda. Esta emoción nos motiva hacia adelante para reintegrarnos personalmente. Ahora tenemos la emoción de la alegría. ¿Y qué es esa emoción? Sensación de bienestar y seguridad en donde nos encontramos. Cuando estamos contentos por algo que hemos logrado, quizás una meta o una actividad. ¿Y cuál es su función de esta emoción? Desear reproducir aquel suceso otra vez. Por ejemplo, no me sentí alegre por una nota que obtuve. Entonces, gracias a esta emoción, voy a querer siempre obtener buenas notas. O quizás estoy feliz en casa, con la familia. Ahora tenemos la emoción de la ira. ¿Y qué es la ira? Es la rabia, es el enojo que padece cuando las cosas no nos salen bien, cuando algo no queremos hacer y no nos sale bien. Pero ¿para qué nos sirve esta emoción? ¿Qué función tiene? Esta emoción es adaptativa. Cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación, nos puede ayudar esta emoción. También tenemos la emoción del asco. ¿Y qué es el asco? Es algo que no nos gusta, algo que no nos gusta sentir, algo desagradable. ¿Y cuál es su función de esta emoción? Nos produce rechazo. Nos podemos alejar de esto, ¿no? Porque no nos gusta. Entonces, estas emociones nos va a ayudar a reconocerlas y a saber qué funciones tienen para que así podamos enfrentarlas y nos pueda ayudar en nuestro día a día. Ahora también hablamos de la emoción de la sorpresa. ¿Y qué es la emoción de la sorpresa? Es el sobresalto, un desconcierto, algo que queremos saber, ¿no? Algo que tienes una sorpresa por algo. ¿Y cuál es su función de esta emoción? Nos ayuda a saber qué hacer ante una situación nueva. Nos ayuda, por ejemplo, ¿no? Cuando quizás estamos en algo que no conocemos. Esta emoción nos ayuda a poder conocer esta situación en la que vamos a estar. Ahora hablemos sobre el manejo de nuestras emociones.
Para poder comprender y manejar de una cierta manera nuestras emociones, es muy importante reconocer el funcionamiento que tiene en nuestro cuerpo. Comprender cuál es nuestro funcionamiento es muy importante, hablando del funcionamiento emocional, claro está, ya que hemos aprendido a reaccionar y a vivir emocionalmente, porque esto es la base para poder manejar las cosas, para poder manejar o tener un cierto control en cuanto a nuestras emociones. Entre ellos podemos encontrar emociones positivas y emociones negativas. Y para tener un cierto control tenemos que conocer cuáles son estas emociones positivas y cuáles son estas emociones negativas. Las emociones positivas son aquellas, como por ejemplo la alegría, la paz, el amor, quienes emergen del corazón. Por lo tanto, son de lo más internas que tenemos. Entonces, todo lo que hemos aprendido, sabemos que hay emociones negativas y positivas. Ahora, ¿cómo manejar nuestras emociones, sean ya positivas o negativas? Gracias a esto vamos a aprender a poder manejar nuestras emociones, ya que con algunas técnicas podemos ayudarnos. Por ejemplo, tenemos lo que es la emoción de la tristeza. Podemos dibujar lo que nos está pasando o también podemos escribir quizás la emoción de lo que estamos sintiendo, la tristeza, ya sea en un momento dado, podemos escribir qué nos sucede o quizás podemos comentarle a una persona que nos pueda ayudar, ya sea en casa, la familia o ya sea en el colegio, puede ser el profesor o quizás un compañero. ¿Para qué? Para que eso te pueda ayudar a sentir esa tristeza, a sacarla de ti. Pero no es malo, hay que tratar de ver por qué está sucediendo esta tristeza y así darnos cuenta qué es lo que está pasando. También podemos manejar la alegría, podemos contagiar esta alegría a las demás personas, ya sea personas cercanas o sea personas quizás que no conocemos. ¿Para qué? Para que así podamos ver que esa alegría podemos contagiar a las demás y las demás personas también se sientan alegres como nosotros. También podemos escribir lo que es nuestra emoción para así recordarla. Quizás cuando en un momento nos sentimos tristes, podemos leerla y así sentirnos mejor, ya que esta emoción nos va a ayudar a estar tranquilos. También tenemos para manejar el miedo. ¿Y cómo podemos manejar el miedo? Podemos también, ¿no?, escribir qué estamos sintiendo con el miedo. O quizás también podemos comentarle a una persona qué estoy sintiendo. Quizás estoy sintiendo miedo de algo o quizás algo me está causando este temor. Ahora, también podemos acercarnos poco a poco a lo que nos está provocando el miedo, pero eso sí, es saber con quién estamos para poder ayudarnos, para que nos pueda ayudar. También podemos manejar el enfado. ¿Cómo podemos manejar el enfado? Respirando y quizás contando hasta 10, porque si nosotros hablamos de frente o les decimos a las personas lo que sentimos de frente sin ver lo que nos está causando, podemos herir también a las demás personas. Entonces, cuando tenemos un enfado, podemos contar en nosotros hasta 10, ya estando tranquilos, podemos conversarlo y podemos arreglar esta situación. Ahora, ¿qué podemos hacer para manejar estas emociones? Una vez ya conocidas, una vez ya que sabemos de qué se tratan. Para poder manejar nuestras emociones tenemos que conocer 3 niveles de estos: el nivel conductual, el nivel cognitivo y el nivel fisiológico. Cuando hablamos de un nivel conductual, hablamos de que tenemos que empezar a realizar la planificación de nuestras actividades. El planificar, el manejar un horario es muy importante para poder comprender y conocer más a fondo y tener un manejo de nuestras emociones. También volver a realizar aquellas actividades o cosas que hemos dejado de hacer y que nos gustan. De esta manera tienes una buena forma de poder volver a manejar o tener un cierto manejo en cuanto a nuestras emociones. Otro, dentro del nivel conductual, podemos hablar de que podemos empezar por pequeñas cosas. Así también podemos hablar ya del nivel cognitivo. Dentro del nivel cognitivo, para poder manejar las emociones,
podemos mencionar el identificar las situaciones problemáticas. Recuerdan que hablábamos de las emociones no positivas o aquellas que tenemos que entender de dónde se desencadenan. El identificar las situaciones problemáticas que crean esas emociones negativas es muy importante a nivel cognitivo poder reconocerlas. De igual forma, identificar nuestras emociones es muy importante. ¿Cuáles son las más resaltantes? ¿Cuáles son las que más en nosotros mismos realizamos o se expresan más? También es importante identificar qué pienso de las situaciones en las cuales uno está pasando. Si la situación es positiva o es negativa. ¿Qué pensamos frente a esta situación? ¿Cómo nos comportamos? Reconocer esas características son muy importantes para tener el manejo de las emociones. También podemos realizar un examen de las evidencias que apoyan estas creencias o estos tipos de comportamientos. De igual manera podemos intentar cambiar nuestras creencias, nuestra forma de pensar frente a situaciones nos ayudaría mucho a poder entender y manejar nuestras emociones a un nivel cognitivo. Así hemos llegado al tercer nivel, al nivel fisiológico. Este nivel también es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de este se destacan aquellas actividades que podemos realizar para poder encontrar ese control o ese manejo de nuestras emociones. Dentro de ello podemos mencionar al tema de las actividades de relajación. ¿Cómo nosotros podemos encontrar ese espacio de tranquilidad y por medio de qué actividades? Es muy importante reconocerlas y conocerlas. Tal vez por ahí realizar ejercicios, realizar yoga, realizar actividades que sean más personales, escuchar música, leer. Y también existen técnicas que nos ayudan, por ejemplo, el momento de poder encontrarnos con nosotros mismos. Por ejemplo, cerrar los ojos por unos minutos y tratar de analizar las situaciones, tomarnos ese tiempo de calma y encontrarle las soluciones variadas que podemos darle. De esa forma podemos en un futuro poder llegar a tener un manejo de estas emociones. Claro, ahora que ya sabemos cómo manejar nuestras emociones, cómo controlarlas, también tenemos técnicas para ayudarles a cada uno cómo mejorar estas emociones, ya sean negativas como positivas. Pero ahora vamos a hacer más esta técnica, más que nada por las emociones negativas. ¿Para qué? Para que no puedan afectar en nuestra vida diaria, porque a veces nos afecta y nos hace ponernos tristes. Entonces, eso tenemos que manejarla. ¿Para qué? Para que no estemos sintiendo cada vez tristeza, ira, o sea, miedo. Entonces, hoy les voy a enseñar una técnica muy bonita que se llama el semáforo. ¿Y qué es el semáforo? El semáforo tenemos 3 colores en el semáforo. Una de ellas es el rojo, el amarillo y el verde. ¿Y para qué nos sirve este semáforo? El semáforo rojo, ¿qué nos indica? Que es pare. Entonces, cuando nos sentimos enfadados, nos sentimos tristes o tenemos una emoción negativa, vamos a parar. Es un alto. Cuando los carros están pasando, está el semáforo rojo, los carros se paran. Entonces, igual tú te vas a parar y decir alto. Vas a analizar lo que está pasando. De ahí, ¿qué luz viene? La luz amarilla. ¿Qué pasa cuando viene la luz amarilla? Los carros se alistan para quizás avanzar, pero aún no avanzan. Entonces, con esa luz vamos a pensar. ¿Y qué pensamos? Pensamos en la emoción que hemos tenido. Ahora que pensamos, vamos a analizar esta emoción y vamos a saber por qué tenemos esta emoción. De acuerdo a eso, vamos a proseguir. ¿Y qué nos toca ahora? La luz verde. ¿Y qué significa la luz verde? Pase. ¿Cierto? Porque los carros pasan cuando hay luz verde. Igual nosotros. En la luz verde vamos a solucionar el problema, ya que hemos tenido un alto, hemos pensado en lo que estamos viviendo, hemos analizado, ahora vamos a solucionarlo. Vamos a solucionarlo ¿para qué? Para que esto sea mejor, para que nuestra emoción pueda estar mejor. Entonces, vamos a pensar cada vez que tengamos una emoción, vamos a hacer
esta técnica del semáforo. Vamos a pensar en la luz roja, amarilla y verde. Y eso nos va a ayudar a ser mejores como personas y poder estar bien con nuestras familias, poder llevarnos bien, así como en el colegio, estar bien con los compañeros, con los profesores, ya que todos ellos son nuestra ayuda para que nosotros nos forjemos en el futuro. Estas emociones, como hemos aprendido, nos va a ayudar para ser mejores personas. Entonces, vamos a poner en práctica estas técnicas, así como respirar y contar también hasta 10 antes de poder hablar y poder herir a una persona. Entonces, esto también vamos a enseñar en casa, vamos a enseñar a mamá, vamos a enseñar a papá, o quizás a los hermanos o a alguien que está con nosotros. ¿Para qué? Para que todos nos sentamos en comunión y podamos estar tranquilos, porque eso es lo importante, que ustedes conversen y se comuniquen siempre. Entonces, esto fue todo por ahora, más bien muchas gracias y espero que les haya servido. Espero que ahora lo puedan poner en práctica. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.